Bienvenidos a todos, gracias a todos los que están aquí presentes participando de este webinar organizado por la Asociación de Estudiantes de Física y Nanotecnología de la Universidad. Ahorita nos acompaña como ponente el profesor Javier García Molleja. Voy a proceder a realizar la introducción de nuestro ponente. Javier García obtuvo su título en Física en la Universidad de Córdoba, España, en el 2006. En el 2012 obtuvo su título de PhD en Física por parte de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Adicionalmente, obtuvo un título de máster en Energías Renovables y Sostenibilidad por parte de la Universidad de Barcelona durante el 2017. Javier profundizó sus habilidades de investigación con 2 postdoctorados del Instituto de Física de Rosario y otro del Instituto Jean Rouxel en Francia, durante los años 2012 y 2014. Después trabajó como profesor en la Universidad Yachai-Tech en la Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología durante el periodo del 2014 hasta el 2018. Y en el 2019 también trabajó como consultor de energía y eficiencia en el mercado de electricidad y gas de España. Actualmente trabaja como jefe de laboratorio de rayos X en Indea Materials Institute en España. Durante sus estudios, desde el pregrado hasta el posgrado, Javier ha trabajado en las áreas de física del plasma, simulación numérica, estudio de aceros austeníticos modificados por la carburación con plasma, crecimiento de un semiconductor P-type de óxido de níquel en celdas solares y deposición de películas delgadas de nitruro. Tiene mucha experiencia en rayos X y mediciones de difractometría y XCT, así como el procesamiento de imágenes usando ImageJ, VGS Studio y Aviso Software. Esta fue la presentación del profesor Javier García y que esperamos que todos disfruten la charla. Muchas gracias, Paula. Bueno, pues como ven, este webinar lo titulé Una introducción a la tomografía computarizada de rayos X. Profe, sí, perdón dime. un ratito que lo interrumpa. Me acabo de acordar que tengo que dar ciertas indicaciones. Sí. Para todos los presentes, por favor, les pedimos que apaguen sus micrófonos para que esto no sufra ninguna interrupción. Y también les comunicamos que para las preguntas, la modalidad que vamos a adoptar es que todas las preguntas que se realicen, si tienen alguna pregunta durante la charla o al final, cualquier pregunta, por favor, la escriban en el chat grupal, de manera que el profesor Javier al final pueda responder todas las preguntas en orden. Si usted está de acuerdo, profe, ¿qué le parece? Sí, perfecto. Entonces todas las preguntas se escriben por el chat grupal. Continúe, Muy profe. bien. Pues bien, el subtítulo son Principios y aplicaciones en las ciencias materiales. ¿Por qué? Porque me interesa que este webinario sea divulgativo para que algunos tomen conciencia o experiencia del mundo de los rayos X y otros incluso puedan tener profundización o un recuerdo o como detalle o entretenerse, porque en estos momentos estamos bastante complicados mundialmente y siempre el conocimiento siempre está bien y siempre está ahí a mano. Bien, justo como dijo Paula, soy licenciado en física por la Universidad de Córdoba. También tengo una maestría en energías renovables y sostenibilidad energética. Y también tengo el doctorado en física. Este lo obtuve en Argentina. Ahora mismo estoy trabajando en el Instituto Indea Materiales. Aquí tienen mi LinkedIn, por si les interesa, y el mail institucional. También comento que tuve 2 estancias postdoctorales, una en Argentina y otra en Francia. Por eso es bueno que estudien, trabajen, investiguen, porque van a recorrer bastante. Y lo más importante es que desde 2014 a 2017 fui docente en Yachai-Tech. ¿Dónde estoy desde 2018? Aquí podemos ver el mapita donde está Getafe, Getafe respecto a España, Getafe respecto a la Comunidad de Madrid y, digamos, el lugar donde trabajo, que es Tecnogetafe. Es digamos, un parque tecnológico, uno de los más grandes al sur de Madrid, de la ciudad de Madrid.
Este es el edificio de INDEA Materiales. Pueden ver que es bastante nuevo. ¿Por qué? Porque los institutos INDEA Materiales tienen su origen desde en 2007. Son creados por el gobierno de la Comunidad de Madrid y son centros de investigación público. Existe, por ejemplo, el Instituto para Materiales, el Instituto para Nanociencia, el Instituto para Energía, creo que son 7 en total. En el que estoy yo, INDEA Materiales, tiene 16 grupos de investigación y su producción científica es, como pueden ver, alrededor de 120 artículos JCR anuales. Aquí trabajan como mínimo 150 personas, pero va variando mucho la cifra en función de estudiantes que tengan estancia para realizar trabajo final de grado o de maestría, incluso pasantías. Es un instituto que tiene bastante proyección porque ya lleva firmados 70 contratos de investigación financiados directamente por empresas privadas. Es decir, aunque sea un centro de investigación público, tiene mucho vuelco, mucha amistad con las empresas privadas. Bien, ahora estoy como técnico de laboratorio de rayos X, soy el gestor de laboratorio. El supervisor que tengo es Federico Scott y mis tareas básicas son la gestión de turnos para experimentos, mantenimiento de dispositivos, medición y calibración de estos dispositivos, procesado de imágenes y trabajado de datos, elaboración de informes para clientes externos y participación en proyectos de nivel regional, nacional y europeo. Aquí abajo pueden ver una imagen, hay una fotografía de mi lugar de trabajo, del laboratorio de rayos X, donde aquí estoy destacando que a la derecha está el tomógrafo, que es el que voy a hablar ahora, y a la izquierda está el difractómetro. Así que normalmente es un laboratorio bastante concurrido porque mucha gente quiere hacer análisis de difracción o de tomografía. Sobre todo tomografía, pero difracción bastante también. Bueno, antes que nada, ¿qué son los rayos X? Un rayo X es un fotón cuya longitud de onda está comprendido entre 10 y 0,1 nanómetros. Esta distancia, para que se hagan una idea, es la separación típica entre átomo y átomo en la materia. Así que esa longitud de onda puede interaccionar con la distancia interatómica. Por tanto, se van a generar fenómenos de interferencia que son bastante interesantes, que nos pueden dar información física de lo que está pasando a nivel atómico. Al ser una longitud de onda tan corta, es invisible al ojo humano. Así que lo siento, pero el Superman no puede tener visión de rayos X. Esta radiación, como casi todo, muchos descubrimientos de la historia, fue por casualidad. En 1895, Röntgen estaba haciendo algunos experimentos y tenía algunas placas con fósforo y se iluminaban cuando ponía otro experimento a correr. Entonces se dio cuenta que tenía que hacer una radiación desconocida, de ahí el título de rayo X, la que generaba esa fosforescencia. Bien, y tienen efectos, los rayos X, creo que ya lo saben todos, tienen efectos perjudiciales para la salud si el tejido vivo queda expuesto. Sí, los rayos X son un grupo de radiaciones ionizantes, como pueden ser también los rayos alfa, los rayos beta, los rayos gamma. Ionizante, ¿por qué? Porque tienen tanta energía que pueden romper los enlaces químicos que hay entre las moléculas. Si eso se hace de manera masiva, se complica mucho todo, tanto que puede fallar la replicación genética de las células. Por eso son radiaciones bastante peligrosas y hay que tener mucho cuidado con ellas. No solo la energía es causante de daño, sino el tiempo de exposición y la zona que se exponga. No es lo mismo exponer, por ejemplo, el ojo que exponer una mano. Y tampoco es lo mismo estarse
quieto recibiendo radiación durante 1 minuto que durante 1 hora. Hay legislación europea y española bastante estricta que indica la dosis máxima que pueden recibir las personas como yo, que trabajamos directamente con fuentes de radiación ionizante, como la dosis que puede recibir el público en general, cualquier transeúnte. Pero todos tranquilos. Aunque no se vean los rayos X, hay muchos sistemas de seguridad. Sobre todo hay sistema por llave, que si no tiene una llave conectada, el dispositivo no funciona. También hay un sistema de luces, que si están encendidas quiere decir que hay generación de rayos X, y si alguna luz se rompe no se genera radiación. Hay sistemas dobles y triples de seguridad para que no pueda abrir la puerta durante un experimento. Y además todo el dispositivo está cercado con planchas de plomo, de tal manera que por ley, por Real Decreto, la dosis a 10 centímetros de la superficie, de cualquier superficie del dispositivo, tienes que tener una dosis menor a 1 microsievert por hora. Además, nuestro laboratorio consta o tiene un dosímetro que es capaz de medir la radiación de fondo que tiene el laboratorio, por si hay algún escape. Que no se preocupen que no hay escape. Bien, ya hemos definido rayo X, ya nos hemos puesto sobre aviso de que puede ser algo peligroso, pero también bastante fructífero a la hora de obtener información, y vamos a ver cómo somos capaces de generar un rayo X. Bien, la manera más efectiva es generarlo en un tubo de vacío. ¿Por qué? Porque el aire dispersa. Si tenemos mucho aire, digamos, un nivel de moléculas sueltas, todo nuestro proceso no va a servir para nada, se va a volver sumamente ineficiente. ¿Y cuál es el proceso que estamos interesados? Como pueden ver aquí en el dibujito, nosotros tenemos un cátodo que es un filamento, como el de las antiguas bombillas. Lo que pasa que es mucho más caro, mucho más eficiente y lo mejor que se puede encontrar. Ese filamento se calienta por efecto de tanta temperatura. Los electrones de los átomos que componen el filamento quedarán liberados. Una vez que están liberados, si tenemos una grilla, una grid, podemos aplicarles una diferencia de tensión y dirigir todos esos electrones hacia un ánodo metálico de interés. De ahí que tenga que hacer todo el proceso bajo condiciones de vacío. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando el electrón impacta en el metal? Pues pueden ocurrir 3 efectos. Primero, tenemos que el electrón se acerca a las capas electrónicas y como carga negativa con carga negativa se repelen, el electrón incidente queda desviado, deflectado. Además, muchos físicos que estaréis por ahí, sabéis que cuando una carga se somete a aceleración, ya sea tangencial o radial, tiene que emitir radiación. Esta radiación se conoce como la radiación de frenado, o en alemán, quien sepa alemán me lo va a leer, Bremsstrahlung o algo así. Pues bien, ese tipo de radiación es continua. Es decir, se genera en función de cómo se deflecte el electrón. Entonces podemos tener desde 0 hasta cierto valor, cualquier valor de energía fotónica. Otro efecto que es bastante interesante y nos permite hacer otras técnicas que no voy a hablar ahora. El electrón, en vez de deflectarse, tiene tanta energía que da un golpe muy fuerte, colisiona muy fuerte y genera una ionización. El átomo queda ionizado en uno de sus orbitales internos. Ese hueco hace que el ion quede en un estado excitado. Y como a la materia no le gusta eso, va a intentar desexcitarse. ¿Cómo? Rellenando ese hueco con otro de sus electrones. Por tanto, habrá una transición de un orbital más externo al orbital interno donde está el hueco. Como cuánticamente
un electrón de un orbital mayor tiene más energía que un electrón de un orbital menor, esa diferencia de energía al ocupar un orbital menor tiene que liberarse de alguna manera. ¿Cómo se libera? Como un rayo X. En este caso, el rayo X es bastante definido, es decir, es tan dependiente del estado de agregación, digo, del estado de combinación química. Depende también del átomo en sí, depende también de qué orbitales han estado involucrados en el proceso. Es tanto que le llamamos radiación característica porque el valor de esa energía es único. Esa energía va a ser diferente para diferentes transiciones del mismo átomo, para diferentes átomos y para átomos ligados químicamente o no. El tercer efecto es el de colisión frontal. El electrón con toda su energía impacta con el núcleo atómico. Evidentemente, la masa del electrón y la masa del núcleo son totalmente dispares. Podemos decir que es una masa infinita la del núcleo y por tanto el núcleo no se va a mover. Entonces, ese exceso de energía, ¿cómo se va a disolver? Porque no va a emplearse en rebotar ni en mover el ion, el núcleo. Por tanto, esa energía entonces lo que va a hacer es que el electrón se detenga y se van a generar un fotón con toda la energía cinética que tenía el electrón. Esta es la energía máxima que se puede obtener en el proceso del impacto de electrones con ánodos metálicos. Aquí tenemos un diagrama, digamos, esquemático, donde podemos ver esta jorobita, que es responsable de la radiación de frenado. Ahí se acerca mucho, mucho, mucho a cero, porque puede ser que incluso un electrón apenas se desvíe cuando pase por las nubes electrónicas. Entonces va a generar un fotón de muy baja energía. La máxima energía que va a poder generar esta radiación de frenado es la energía máxima, que es cuando impacte el electrón con el núcleo y se quede en reposo. Sobreponiéndose a esta joroba, vamos a obtener unas líneas. Idealmente son líneas. Esta es la radiación característica. Y esa energía, como hemos dicho, va a ser como una huella dactilar para el elemento y dentro del elemento para la transición electrónica que se haya dado para rellenar el hueco. Pues todo esto es lo que usamos nosotros a la hora de generar rayos X y aplicarlo en el estudio de la materia. Bueno, realmente el proceso de generación es muy, muy ineficiente. ¿Por qué? Porque del 90% de electrones que golpean el ánodo, ese 90% lo único que hacen es generar calor. Por tanto, es muy, muy importante tener un sistema activo y bueno de refrigeración del metal, porque si no se funde y, bueno, en el peor de los casos son 6.000 euros, pero bueno, ya, ya uno, no, uno aprende y no lo va a hacer. Bien, hay bastante filosofía de cómo generar o cómo fabricar un tubo de rayos X. Pueden ser generalmente tubos abiertos, que son muy grandes, puedes hacerle operaciones de mantenimiento, puedes cambiar de filamento cuando se rompa, puedes cambiar de ánodo. Es decir, son muy versátiles, son muy versátiles. Lo que pasa es que duran poco, los filamentos se gastan bastante rápido. Y también tenemos los tubos de rayos X cerrados, que tienen muy buen nivel de vacío, porque nunca se abren, no tienen apenas contaminación interior, y el filamento es muy, muy resistente. Lo malo que si yo quiero cambiar de ánodo, tengo que comprar un tubo nuevo. Muy bien. Ya que somos bastante experimentados en cómo generar radiación X, vamos a ver qué pasa cuando un rayo X interacciona con la materia. Pues básicamente puede ocurrir de todo, de todo. Transiciones, ionizaciones, puede haber procesos decenas. Cada uno de esos procesos tiene interés físico, es decir, existen técnicas que por cada salida, por cada resultado, se puede obtener información y caracterizar un material. Nosotros vamos a centrarnos en algunos efectos cuánticos
como pueden ser el efecto fotoeléctrico, la dispersión de Compton y la dispersión de Rayleigh. Son procesos bastante importantes que tienen lugar y que nos interesan a nosotros en el mundo de la tomografía. Bueno, básicamente, ¿qué pasa? Que si yo echo muchos fotones X sobre el material, cada vez que haya un proceso, ya sea cuántico, ya sea relativista, ya sea mecánico, quedarán menos fotones. ¿Por qué? Porque los fotones no pueden frenarse, no pueden detenerse. En el momento que se detengan, desaparecen. Es decir, que a mí lo que me va a interesar es cuántos fotones atraviesan la muestra, es decir, la absorción de la muestra a la radiación. Bien, imagínense un incidente de fotones de una única energía. Atraviesan un material de longitud de espesor L y vamos a obtener un haz emergente. Ese haz emergente siempre va a tener menor valor que el haz incidente. Eso es debido a la ley de atenuación de Beer-Lambert, que es una atenuación de tipo exponencial. Mientras más grueso sea el material que tiene que atravesar, menos fotones emergerán de la muestra. Y además, mientras más absorbente sea ese material, menos fotones emergerán de la muestra. La absorbancia o no del material, de la radiación por el material, es el coeficiente de atenuación lineal. Este coeficiente varía mucho con el estado de agregación del material. Por eso, casi siempre conviene definirlo como el coeficiente de atenuación másico, es decir, el coeficiente de atenuación lineal dividido por la densidad del material. Pues bien, este coeficiente de atenuación másico es proporcional al número atómico al cubo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más pesado sea un elemento, más absorbente será. Y tiene lógica, la verdad que es intuitivo, es decir, el plomo es más pesado que el hidrógeno, por tanto tiene que absorber más. Bien, además, curiosamente, a mayor energía del fotón, más difícil es absorberlo. Es decir, que incluso teniendo plomo, los fotones de altísima energía van a ser menos absorbidos por el plomo que los fotones de menor energía. Como pueden ver en esta figurita, no sé si se ve el puntero, olvidemos los bordes de absorción, pero dentro de cada zona podemos ver un comportamiento exponencial. Esta es la ley de Beer-Lambert entre cada borde de absorción. Y como ven, a menor longitud de onda, es decir, a mayor energía, el coeficiente de absorción másico es cada vez menor. Esto experimentalmente es corroborado. Muy bien, tomando como referencia la absorción del agua a la radiación X, podemos definir las unidades Hounsfield. En vez de sacar siempre un valor mu bien calculado con notación científica y unidades del sistema internacional, pues podemos recalibrarlo a algo que conocemos, el agua. Y con una ecuación bastante sencilla podemos decir que cuando estemos atravesando el agua, esa absorción la vamos a llamar cero. El agua es más densa que el aire, por eso el aire tiene una unidad Hounsfield de -1000. Y mientras más densidad que el agua tengamos, pues más unidades tenemos. ¿Por qué se elige el agua como valor cero de referencia? Porque el cuerpo humano prácticamente está hecho de agua. Así que inicialmente la tomografía se aplicó para estudios médicos, no para estudio de materiales. Es muy novedoso la aplicación de los tomógrafos para estudiar materiales. Así que ha quedado como heredado todas estas unidades y todos estos trabajos en función del cuerpo humano, en función de la medicina. Como ven, el hueso es lo más absorbente, así que tiene más unidades de absorción. Muy bien. Por tanto, imagínense que tenemos un compuesto que está hecho de varios elementos, le echamos radiación y con una placa vamos a ver cuántos fotones atraviesan
y con qué intensidad ese objeto, ese material. Pues bien, lo que veamos en la placa, técnicamente, se puede entender como valores del coeficiente de atenuación. Evidentemente, cada parte será diferente, por eso hay un dibujo en la placa. Entonces, lo que hemos descubierto es el principio de la radiografía. Podemos atravesar un objeto hecho de varias cosas y ver cómo absorbe la radiación en una placa. Muy bien, vamos a cuantificar esta absorción porque las radiografías ya las conocemos. Así que queremos sacar un poco más de información. Imagínense una placa radiográfica o un detector de estado sólido que dé una señal cuando un fotón llegue a él. Imagínense que este detector tiene miles y miles de píxeles. El detector lo que te va a decir es si me llega un fotón, si me llegan 2 fotones, si me llegan 1000 fotones. No me va a decir el coeficiente de atenuación del objeto o de esa trayectoria del fotón a través del objeto. No me va a dar ese valor de coeficiente de atenuación másico, sino la intensidad, el número de fotones captados por cada píxel. Computacionalmente es muy fácil, en función de la variación de intensidad, asignar un valor de gris a esos valores. Es decir, imagínense, cuando no llega nada, yo le puedo asignar el valor de gris número 0, que normalmente se conoce como el color negro. Si recibe un fotón, pues ya tendrá un valor de gris diferente de 0, más grande. Si recibe 3 fotones, pues cada vez el valor de gris será más grande. Si recibe 1000, el valor de gris cada vez será mucho mayor, hasta que lleguemos al blanco puro, que es la máxima intensidad que puede detectar un píxel, un detector. Pero ¿cuánto es ese valor de blanco puro? Pues va a depender mucho de la cantidad de bits que usemos para guardar la imagen. La imagen va a depender de los píxeles que tenga el detector y de la, digamos, sensibilidad que tiene cada píxel del detector de captar variaciones en el número de fotones, es decir, variaciones de la intensidad que le llega. Pues bien, podemos aquí trabajar de muchas maneras. El más simple es que lo guardemos con un bit. Cada píxel de la imagen la guardamos dentro de un bit, es decir, tenemos 2 valores posibles, 0 o 1, blanco o negro. Eso no es muy sensible porque imagínense en la anterior radiografía que ahí hemos radiografiado aire, hueso y carne. Si todo lo absorbe el hueso, le podemos decir que es 0, pero entonces el resto tiene que ser 1. ¿Aire y carne es lo mismo? No. Entonces tenemos poca sensibilidad. Aquí podemos subir a 8 bits. 2 elevado a 8 son 256 opciones diferentes. Es decir, podemos tener 256 diferentes niveles de gris. Que no se le olvide nunca, cada nivel de gris viene a decir qué coeficiente de atenuación másico había en el trayecto del fotón al atravesar un objeto. Podemos trabajar con 12 bits, que ya son 4096 variaciones de gris. 16 bits, que se trabaja bastante con esto, y son 65.536 valores diferentes de gris. Y 32 bits, que son para los que les guste la fiesta, 4.000 millones de valores de gris diferentes. Evidentemente el ojo humano no puede llegar a detectar tantos valores de gris diferentes, pero computacionalmente sí los puede distinguir. Y entonces tiene mucha más riqueza a la hora de aplicar todas las operaciones permitidas. Muy bien. Entonces podemos quedarnos también con el concepto de contraste. Una buena radiografía es buena, ¿por qué? Porque podemos distinguir diferentes elementos dentro de la radiografía y nosotros sabemos que son cosas diferentes. El contraste básicamente es la capacidad que tiene el ojo humano de distinguir 2 niveles de gris diferentes
pero que sean muy similares entre sí. Como podéis ver ahí en la izquierda, esto lo saqué de la Wikipedia, tenemos 3 valores de gris. Todo el marco, el cuadradito de la izquierda y el cuadradito de la derecha. Pues bien, hay más contraste entre cuadraditos y entre el cuadrado de la derecha y el marco que entre el cuadrado de la izquierda y el marco. Es decir, hay más contraste. Se pierde el contraste cuando los niveles de gris son muy similares. Por eso cuando hay 32 bits, es decir, 4.000 millones de posibilidades de valor de gris, nosotros digamos esto es el mismo, pero para una máquina no. Bien, aquí tengo una serie de radiografías, no la he hecho yo, no se preocupen, y podemos ver cómo el contraste nos ayuda a distinguir el interior de un cuerpo humano. Cuando aquí tenemos el metal es muy absorbente, entonces ahí tenemos un color blanco. ¿Por qué? Porque la placa originalmente es blanca. Hay un juego entre qué es blanco y qué es negro que es bastante complicado, pero es uno el inverso de otro. Si es muy absorbente, ahí no pasa nada en la placa, es decir, recibe 0 fotones, por eso es blanco, aunque nosotros digamos que es lo otro. Pero en la tomografía también es al revés, no os preocupéis, es un concepto un poquito complicado. Por otro lado, también tenemos que el aire no apenas absorbe, por tanto, todos los fotones llegan y tocan la placa, por tanto, la hacen que se oscurezca. Entonces aquí, color negro. Evidentemente hay muchas variaciones. Entre metal y aire vemos que hay mucho contraste. Yo puedo distinguir que esto es metal y esto es aire. También puedo distinguir, por ejemplo, que esto es hueso y esto es aire. Aquí podemos distinguir algunos órganos y aquí otros órganos que tienen aire dentro, como los pulmones. Estos son más fáciles de atravesar por la radiación. Su coeficiente de atenuación es menor que, por ejemplo, el corazón. ¿Qué más? Pues aquí también podemos ver, incluso podemos aquí atisbar la existencia de carne. Es decir, con un buen contraste podemos tener mucha riqueza de detalles, mucha información. Pues bien, ya vamos a empezar a algo más injundioso, algo más vinculado a lo que hago yo. Después de todo este background, de todos estos principios, que espero que hayan quedado claros y si no, después me preguntan y yo se lo explico, y vamos a acercarnos a la tomografía de rayos X. Este es un tomógrafo muy parecido al que uso yo en el trabajo, en IMD Materiales. Como ven, tiene una puerta donde puedo ingresar, bueno, parte de mí puede ingresar, porque yo no quepo ahí dentro, y colocar material, hacer mantenimiento, cambiar de target, de ánodo, cambiar de filamento cuando se rompe. Abajo toda la electrónica, todos los switches, todos los sistemas de seguridad. Aquí, como ven, si ven un botón rojo arriba de la puerta, que eso es el botón de seguridad. Todos por ley tienen que tener un botón de seguridad por si algo falla, que lo pulse y se apaga automáticamente. La cajita negra que se ve arriba a la derecha es donde van las luces. Así que cada vez que se genere radiación, ahí va a haber 4 lucecitas que parpadeen. Si alguna de ellas se funde, no va a haber generación de rayos X. Si tú fuerzas la puerta para abrirla, hay un sistema de seguridad que te lo impide. Si eres muy bestia, lo va a abrir, pero va a cortar el circuito y no se va a generar radiación. Abajo veis otro botón rojo que es el switch general y al lado una llave de seguridad. Sin esa llave el tomógrafo tampoco puede funcionar, así que siempre uno está seguro de que se va a experimentar con seguridad y con supervisión. Muy bien, esta es una fotografía interior del tomógrafo, esta sí la hice yo, y podéis ver ahí el tubo, que es amarillo para que te das cuenta de que ese es el peligroso. Está tapado con un colimador para evitar que aparezca radiación difusa. Entonces este colimador tiene una pequeña, muy pequeña abertura. Esto que parece circular es el ánodo
que es donde se generan los rayos X. Aquí tenemos el portamuestra, que me permite hacer 3 movimientos. Lo puedo alejar del tubo o acercarlo. Lo puedo levantar o bajarlo y lo puedo rotar. Y aquí tenemos el detector, que tiene 2 movimientos. Lo puedo alejar o acercar al tubo y podemos desplazarlo perpendicularmente. Muy bien. En la tomografía nos permite analizar y cuantificar una muestra tanto interior como exteriormente, sin necesidad de tocarla o romperla. Dispositivos electrónicos, piezas de metal, fibra de carbono, rocas, fósiles, mecanismos, fuselajes, y como todo el mundo ya sospecha, en medicina se aplica la tomografía bastante. Es interesante el tema de poder ver el interior de los objetos sin llegar a tocarlos. Imagínense que recogen un fósil muy frágil y antiquísimo. Lo que pasa es que el fósil ha quedado bien incrustado en la roca y por tanto cualquier operación que hagamos para retirar la roca va a comprometer ese fósil y lo va a terminar destruyendo. Imagínense, no sé, un cráneo de algún homínido. ¿Qué se puede hacer? Podemos tomografiarlo y poder ver el interior. Podemos hacer unas operaciones bastante sencillas, llevan tiempo, eso sí, en las que nos quedamos solo con lo que sea de atenuación similar a de lo que esté hecho el fósil. Por tanto, lo único que vamos a obtener en la imagen es el fósil en sí. Con esa información la podemos guardar y con una impresora 3D podemos recrear una copia perfecta del fósil, con todos sus defectos, con todas sus características, con todos sus cambios. Es decir, algo que, porque el material es diferente, pero es totalmente idéntico. Muy bien. Nosotros tenemos targets, ánodos de molibdeno y tungsteno. ¿Por qué? Porque la energía que podemos llegar a conseguir con el molibdeno y con el tungsteno es diferente. Me interesa, por ejemplo, alta energía, que es la radiación que me genera el tungsteno para analizar metales. El molibdeno puede producir fotones de menor energía y me interesa para analizar composites o materiales orgánicos o, por ejemplo, no metal. Bien, nuestro equipo puede generar una tensión de atracción de los electrones de 164 kilovoltios. También eso, el sistema de electricidad es bastante delicado y está recubierto de varias capas de seguridad. ¿Por qué? Porque con esta tensión cualquier mala manipulación puede provocar la muerte. Aquí pueden ver una imagen que es el tubo en su interior. Nosotros tenemos generalmente el cátodo, es decir, que es el filamento. Tenemos, una vez que se calienta, aquí tenemos la grid, que es la segunda parte, que es la que impone la diferencia de tensión para extraer con cierta energía cinética esos electrones. Las unidades de alineamiento, ahí se ve las de electrones, y las lentes electromagnéticas, que lo que hacen es reenfocar el haz de electrones a un punto del ánodo. Ahí lo pueden ver con cierta apertura. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si nosotros concentramos mucho la radiación, es decir, el haz de electrones, vamos a generar fotones de un único punto o una región muy pequeña. Eso es bueno en ciertos aspectos. ¿El qué? Que no vamos a obtener, por ejemplo, efectos de penumbra. Porque evidentemente una vez que se generan, como ven ahí, el haz de rayos X se esparce por casi todas las direcciones del espacio. ¿Qué punto malo tiene concentrar mucho el haz de electrones? Que vamos a calentar mucho el target, el ánodo, y al final se va a terminar fundiendo, y eso no nos interesa. Entonces hay que jugar mucho en cuánto estoy dispuesto a perder para no destruir el aparato. Es decir, quiero algún emborronado, quiero perder resolución, quiero
que haya penumbra, no. Lo que pasa es que quiero reducirlo lo suficiente en tanto en cuanto el aparato no sufra. Muy bien. Las muestras que podemos meter ahí dentro normalmente no exceden los 10 por 10 por 10 centímetros cúbicos. Puede haber muestras más grandes, pero ya las capacidades que tiene el aparato se reducen drásticamente y podemos incluso insertar piezas de hasta 2 kilogramos. Para muestras muy grandes, recuerdan que el detector podía hacer movimientos perpendiculares respecto al tubo. Esos movimientos son para simular que tenemos un detector mucho mayor. Tomo una fotografía, tomo una fotografía, tomo una fotografía. Muy bien. Bien, así que resumiendo un poco, la misión básica que tenemos es atravesar un objeto con rayos X. En función de la absorción a la radiación que presenten los componentes, el detector registrará cierta escala de grises que se puede traducir en atenuación. Como hemos visto, la generación de rayos X es policromática y la tomografía aprovecha eso. Es típico en laboratorios. Si quieres un haz monocromático, te vas a tener que ir a un sincrotrón con todas las complicaciones y virtudes que conlleva. Así que lo único que he estado hablando ahora es del proceso de absorción y su recepción por el detector. ¿Qué diferencia hay entre una tomografía y una radiografía? Pues bien, la radiografía lo que tiene es que la información está colapsada en una única imagen. La radiografía de un brazo, lo que vemos es carne, uñas, hueso y aire. Pero ¿dónde está el hueso? ¿Dónde están las uñas? ¿Dónde está la carne? ¿El hueso está delante del brazo o está detrás? ¿O está en medio? Nosotros decimos, qué pregunta más tonta, porque nosotros ya hemos visto muchos brazos, pero cuando nos traen algo que desconocemos, ya ahí la cosa se complica. Pues bien, la tomografía lo único que hace es tomar muchas radiografías. ¿Pero cómo? Rotando la muestra poco a poco cada vez que hagamos una radiografía. ¿Cuántas? Pues depende de muchos factores. El complicado es el criterio de Nyquist, pero después siempre hay recetas. Y cada radiografía, para evitar ruido o fluctuaciones, es un promedio de muchas. Es decir, lo que vemos nosotros como radiografías son la superposición de varias radiografías tomadas durante varios milisegundos. Este es digamos, un bosquejo de lo que estamos haciendo. Radiografía, rotamos un poquito, radiografía, rotamos otro poquito, radiografía, rotamos otro poquito, así hasta dar la vuelta entera. Muy bien. De esa manera, al tener una visión 360 grados del objeto, ya podemos tener una idea de la posición relativa de todos los elementos que componen ese objeto. ¿Cómo se obtiene esas posiciones relativas? Hay que aplicar un algoritmo matemático, que aquí dejo de integral por si alguien quiere desentrañarla. Es el algoritmo de Feldkamp y lo que te hace es reconstruir de todas esas miles de radiografías, vas a obtener un objeto tridimensional. Evidentemente no es así tan sencillo, hay que calibrar el detector, hay que ver la respuesta de los píxeles a la llegada de radiación, hay que decirle al software qué intensidad va a ser el aire, tenemos que alinear bien la muestra para que no oscile, no haga precesión. Hay que ver si el detector ya es viejo o no, es decir, es complicado, pero bueno. Otra idea es, esta la voy a explicar rápido, que es el efecto de endurecimiento del haz. Al usar radiación policromática de muchas energías, habíamos visto que los fotones de mayor energía son menos absorbidos que los de menor energía. Así que más energía, menos absorbido. Eso puede dar lugar al endurecimiento del haz. Es decir, que el software crea que dentro del objeto, aunque sea macizo, aunque sea homogéneo, hay algo súper absorbente. Y no, es que en realidad los fotones de baja energía son más probables de ser absorbidos. Hay que trabajar con el software para decirle que no, que eso es un efecto.
natural, pero es decir, el software es tonto, hay que decirle como humano qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no tiene sentido. Pues bien, podemos jugar con la posición de la muestra respecto al foco, al tubo, y la posición del detector con respecto al tubo. Si alejamos mucho el detector y acercamos mucho la muestra, obtenemos una resolución mayor. Evidentemente siempre hay compromiso, porque yo no puedo acercar todo lo que quiera la muestra porque puedo golpear el tubo, o que también siempre necesito ver aire en todas las radiografías. Además, no puedo llevar el detector todo lo lejos que quiero porque el haz, al ser cónico, va perdiendo, creo que, intensidad en un orden de R a la -2. También nuestro detector, si es muy grande, pues puede captar mucho y puede aumentar la resolución. Nuestro detector es de 2304 por 2304 píxeles y cada uno de 50 micrómetros de lado. Aquí ven cómo está representado. Este es el foco, este es el ánodo que generan rayos X. Como ven aquí, estos rayitos es efecto de penumbra. Aquí es el objeto. Si yo acerco el objeto al foco, voy ganando resolución. Si yo voy alejando el detector, que es este con sus píxeles, voy ganando resolución, pero no lo puedo llevar muy lejos tampoco y este tampoco puede cubrir todo el foco. Pues mi figura tridimensional se va a componer de voxeles. ¿Qué es el voxel? Es el equivalente tridimensional del píxel. Es la unidad mínima de información que yo puedo tener. Nosotros podemos trabajar desde resoluciones de 30 micrómetros por píxel hasta 600 o 500 nanómetros por píxel si las condiciones son muy buenas. Y eso va a depender del tamaño del objeto a estudiar y de la cantidad de detalle que necesitemos ver. Y aquí podemos ver un resumen de todo lo que he explicado. Una radiografía normal. Si hago muchas radiografías y le aplico el algoritmo de Feldkamp, obtengo una tomografía y puedo ver el interior. Aquí veo todo, aquí veo el cerebro, aquí veo el cuero cabelludo. Aquí ya puedo tener precisión y ver el interior, sin cortar a una persona por la mitad, evidentemente. También, en vez de ver imagen a imagen, puedo ver tridimensionalmente el objeto por dentro. E incluso, en función de los diferentes valores de absorción, de atenuación, puedo discriminar y decir, enséñame solo estos niveles de grises o aquello. Entonces puedo cortar y ver el encéfalo desde dentro. Aquí esto es un abejorro que hemos tomografiado. No se preocupen, ya estaba muerto cuando lo recogimos. Y pueden ver la reconstrucción tridimensional, el renderizado de este abejorro. E incluso aquí un corte para ver las zonas cavernosas que componen la anatomía del abejorro. Bien, no solo es ver cortes, es ver imágenes en 3 dimensiones. No, podemos tener como más precisión. No es solo visual, no es solo cualitativo. A veces queremos algo cuantitativo. Localizar fallos, conocer el porcentaje de porosidad, saber el volumen que tienen esos poros o la extensión de una grieta. Para eso necesitamos hacer un procesamiento de imágenes, lo que le llamamos segmentación. Hay muchos tipos de segmentación, pero la idea básica es binarizar el volumen. Es decir, darle el valor, aunque ya tengamos una escala de grises, la vamos a reescalar. Le vamos a dar el valor de 1 a lo que nos interesa estudiar y a 0 lo que no nos interesa estudiar. A partir de ahí los software pueden etiquetar todos esos píxeles de interés y ver si forman parte de una unidad mayor o están aislados, o son ruido o no son ruidos, o son parte de un objeto mayor o de una estructura que a simple vista no se puede ver. Aquí, por ejemplo, tenemos un corte, una lámina de un compuesto laminado que ha recibido un impacto y en su interior podemos ver, esto es un corte del interior, podemos ver cómo se rompe por dentro. La segmentación sería únicamente darle el valor de 1 o destacar las grietas. Me interesa ver
cómo se propaga el daño por el interior. El aire y lo que no está dañado no me interesa, por eso le asigno el valor 0, negro. Aquí podemos ver, por ejemplo, con la segmentación, podemos destacar, por ejemplo, algunos granos o ver estas formaciones si tienen algún patrón de ordenamiento. Es decir, la segmentación nos permite etiquetar y al etiquetar, al hacer labeling, sabemos que todos estos píxeles que no son, que son de interés corresponden a una esfera y estos corresponden a otra esfera, es decir, que están unidos entre sí, que están comunicados entre sí. Normalmente no es solo un software, aquí usamos bastante y es una tarea que consume tiempo y requiere de un equipo bastante bueno. Mínimo necesitamos que la RAM sea mayor a 96 gigas. Para que las operaciones tengan rapidez necesitamos un disco duro de estado sólido y necesitamos mucho espacio porque normalmente como mínimo cada volumen, cada reconstrucción pesa al menos 1 giga. Aquí tengo así unas capturas de los software que estoy usando, que es ImageJ. ImageJ es gratuito, es muy potente. Lo malo que tiene es que no puede generar o no es bueno para hacer renderizados 3D, pero hace muchos cálculos en 2 dimensiones y tiene muchas herramientas. Y la particularidad que tiene es que no es un marco, no es una ventana con sus ventanas, sino cada operación te abre una nueva ventana. Este que ven aquí a la derecha es VG Studio, que es bastante bueno, es bastante potente, puede hacer muchas cosas que hace ImageJ, pero también renderizados en 3 dimensiones. Es muy bueno para generar renderizados. Este de abajo es Avizo. Avizo es bastante complicado y lo bueno que tiene es que de los mejores para hacer cuantificación, para hacer labeling y para obtener información cuantificable. Y ahora lo importante, vamos a ver algunas aplicaciones que nos permite este mundo de la tomografía. Bien, imagínense esta aplicación, la primera, son aleaciones de magnesio y vamos a ver cómo influye la presión hidrostática en la porosidad, porque muchas veces el proceso de fabricación, por muy bueno que sea, siempre introduce fallos y a veces podemos trabajar o te pueden vender algo hasta con cierto nivel de fallo, garantizado que sigue funcionando, pero puede ser que llegue a cierto nivel, los defectos que ya sea inservible, que provoque rotura, que provoque fallo. Bien, las fundiciones de matriz a alta presión son muy sensibles a la porosidad interna. La fortaleza del objeto y la ductilidad son muy sensibles. A ver, chat. Ah, no, ya se está aquí. Muy bien. Normalmente con estos objetos, lo que se hace en estas aleaciones creadas por fundiciones de matriz, lo que se hace es como comprimirlas para que mejoren sus propiedades, aplicarle presión hidrostática. La tomografía computarizada de rayos X puede generar estructuras iniciales para simular cómo se comportan estos defectos internos. A ver, no me deja pasar. A ver, ahí. Muy bien. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta aleación de magnesio que tiene la forma, le llaman hueso de perro. Ya, evidentemente se ve por qué. Pues bien, todo lo que hay en azulito es porosidad, es un poro. Es ya sea una burbuja de aire o un vacío. Podemos extraer un subvolumen en ese objeto y poder hacer cálculos con eso. Es decir, podemos de algo sin tocarlo, sin romperlo, podemos extraer un pequeño volumen para ver cómo son sus poros, qué forma tienen, por ejemplo, cómo están distribuidos. Incluso una vez que se ha simulado esto, yo puedo crear una renderización tridimensional con valores de superficie, le extraemos la superficie y podemos ver aquí todos los poritos.
con eso puede ser el input para una simulación con elementos finitos, como ven aquí en azul, para ver cómo se comportan estos defectos cuando aplican, por ejemplo, más presión y no el nivel de presión que se aplicó, por ejemplo, en esta aleación a la hora de medirlo. Aquí vemos por slice, esto es un corte interior de antes y después. Aquí con un aumento podemos ver que hay dos poros muy cercanos entre sí, pueden estar incluso a punto de contactarse entre sí y convertirse en un único poro, y cuando le aplicamos la presión hidrostática, podemos ver que se reduce el volumen de esos poros. Entonces podemos ver aquí la variación de volumen de todos los poros y podemos intuir una distribución bimodal. Aquí podemos ver también antes y después podemos ver cómo las tensiones se alivian. Perdón, crecen. Bien, segundo, manufactura aditiva por impresión 3D. Esto está ahora bastante de moda. Se quieren aplicar a metales, ya sean acero, aleación de níquel. ¿Por qué? Porque podemos controlar mucho mejor la calidad del objeto y se pueden construir objetos de una forma muy, muy compleja. Lo malo es que el additive manufacturing introduce mucha porosidad. Además, puede crear fragilidad en función del cabezal de impresión y del patrón de fabricación. Con tomografía podemos ver exactamente dónde están esos defectos sin llegar a romper la muestra. Aquí podemos ver un slice, un corte interno de un cilindro creado por Additive Manufacturing y podemos ver que en uno de los lados hay porosidad y en el otro no hay. Es bastante curioso, pero puede ser un fallo del cabezal de impresión o de cómo se ha ido solidificando. Aquí podemos ver, por ejemplo, está en transparente un bloque de Inconel, de una aleación de níquel, que es bastante absorbente, bastante duro. Rama. Y entonces lo que hemos estado viendo, en este caso, por el interior, es dónde están los poros. Es decir, si hay algún patrón o no. Aplicaciones. Los materiales laminados generados con fibra de carbono son una alternativa más ligera y resistente que ciertas aleaciones de aluminio. Son objetos, por ejemplo, que son creados por fibra de carbono, por ejemplo, y entonces tenemos que son mucho más ligeros, que también pueden ser mucho más resistentes y conviene utilizarlos como fuselaje de avión en vez de aluminio. Pero bueno, no está bien comprendido cómo actúan ante golpes o fracturas. Para eso podemos utilizar tomografía para estudiar el alcance de fracturas por desgarro, si la fractura atraviesa láminas, o si la energía del impacto solo interviene en despegar las láminas o en romperlas completamente. Aquí podemos ver un bloque laminado, aquí se pueden ver las capas entre sí, y aquí en el recuadro se ve una grieta. Estos fueron el bloque, se le enganchó por los dos lados y con tracción se le intentó separar, se le intentó desgarrar. Y ahí podemos ver la grieta. Visto el slice en el interior, en otro corte, en otra vista, podemos ver el frente de grieta. Aquí vemos claramente que la grieta no es uniforme, no es homogénea, sino que se va propagando por ciertos canales. Bien, otra aplicación en cuanto al impacto de compuestos de fibra de carbono trenzada, se puede pensar en determinar cómo afectaría un impacto a cierta energía. Lo mismo, si tengo un avión y me cae granizo, ¿me interesa llevar algo más ligero para ahorrar combustible o se va a romper en mitad del vuelo? Espero que no. Entonces, mejor estudiar y simular qué pasa en esas condiciones.
tomografía lo estamos usando para ver el patrón interno de fractura, así como cuantificar la energía de fractura depositada en cada capa de la muestra. Aquí vemos un corte interior de un compuesto laminado que recibe un impacto. Visto desde otro punto de vista, podemos ver cómo se va moviendo el cráter. Vemos que aquí por el centro es circular y aquí se mueve verticalmente, y aquí podemos ver que hay alguna rotura que también está en diagonal, es decir, hay un patrón de fractura. Esto no podemos verlo despegando la muestra, sino que tenemos que usar tomografía. También es bueno ver la aplicación del uso de fibra de carbono recicladas con polipropileno. ¿Por qué? Porque necesitamos generar, como ya estamos viendo, nuevos materiales muy resistentes. Y además, la fibra de carbono reciclada es bastante amigable con el medio ambiente. Es decir, en vez de tener que desecharla, la podemos reutilizar a otra cosa. Y la fibra se inyecta a 200 grados centígrados, en un molde que está a 50 grados centígrados. ¿Cómo influye ese gradiente de temperatura? ¿Las fibras se alinean de manera adecuada o se desordenan? Aquí podemos ver una segmentación de la fibra en blanco con resina negra. Podemos ver que el interior del molde, el interior de la estructura, tiene las fibras alineadas con la dirección de inyección. Sin embargo, mientras más alejados estemos, podemos ver cómo se van desordenando esas fibras. Es decir, tienen menos temperatura, tienen menos posibilidad de reorientarse. Aquí también podemos ver en función de la posición, si estamos ya al final del bloque o al principio del bloque, si va modificándose ese patrón de desordenado. Aquí con aviso podemos cuantificar cómo se están orientando, porque claro, visualmente dices tú, pues a mí me parece que hay muchas ordenadas o muchas desordenadas. Cuantificando te das cuenta que la mayoría se arregla alrededor de cero, que hemos definido cero la dirección de inyección de la fibra. Este videíto lo voy a poner después, es bastante interesante. Podemos ver la porosidad y distribución de esta porosidad en muestras sometidas a ensayo de fatiga. ¿Por qué? Porque como fabriquemos algo, puede ser que los poros se agrupen y generen o favorezcan la propagación de roturas totales. Composites laminados, fabricados con matriz epoxi 8552, son muy dependientes a los efectos insertados en la fabricación mediante compresión de moldura. Es decir, el proceso de fabricación, aunque el material sea muy bueno, puede generar fallos que sean críticos. Diferentes temperaturas de curado influyen en el volumen de porosidad, si bien los poros se alinean con la fibra y adaptan una estructura de elipsoide. También la intensidad de cizalladura se ve controlada por la fracción volumétrica de porosidad. Aquí podemos ver cómo voy tamizando, cómo voy generando el objeto, cómo se van insertando, aquí en oscurito se ven los defectos y cómo hay zonas más ricas en fibra, más zonas de resina, más porosidad, y aquí en función de la temperatura de fabricación podemos ver la cantidad de porosidad que hay. Y sorprendentemente, la temperatura influye en la cantidad de poros que hay, pero siempre están alineados en una dirección. Aquí ven cómo se intenta asimilar uno de esos poros a un elipsoide. Bien, los polímeros reforzados con fibra poseen bastante aplicación en la industria automotriz, aeroespacial y energética. Existe una técnica donde las fibras se refuerzan impregnándolas con resina, inyectadas con proceso de vacío. Es decir, pongo en vacío la fibra, pongo una resina y por efecto del vacío, la resina va a ir subiendo e impregnando esta fibra. Se puede hacer tomografía in situ para ver cómo evoluciona ese impregnado. Y podemos ver que si la resina asciende antes entre la fibra, es decir, entre fibra y fibra,
es porque hay mucha succión. Pero si dejamos que los efectos de capilaridad dominen, es decir, que la impregnación sea muy lenta, la resina va a subir por dentro de las fibras. También las burbujas se generan por inhomogeneidad en el trenzado de la fibra y además, como estén colocadas, van a frenar o van a favorecer la creación de más burbujas. Aquí podemos ver lo más clarito. Aquí son fibras que están trenzadas. Aquí tenemos como una trenza y aquí una trenza y aquí es como la comunicación entre ellas. Podemos ver aquí diferentes burbujas y frentes de flujo de resina. Aquí voy a poner después un videito de YouTube para que se vea cómo suben arriba a una velocidad y abajo a otra velocidad esta resina. Y van a ver cómo la de arriba, como es más lenta, primero la resina sube por capilaridad en estas trenzas y aquí, que es más rápida, la succión, la resina va a subir entre las trenzas. También el uso de fibra de carbono de alta resistencia pueden servir como refuerzo estructural en elementos de la construcción. La fractura de estos composites es un proceso de alta complejidad que depende de varios mecanismos de deformación previos que interactúan entre sí. La tomografía, pues, nos puede indicar, si lo estudiamos in situ, ver cómo las deformaciones se generan en los extremos y el desgarre empieza como pequeños poros alineados entre sí, que cada vez se van agrupando más, se unirán entre sí y generarán una fractura de la lámina que se propaga desde la periferia hasta el interior. Aquí vemos cómo tenemos una fibra de carbono, la estiramos por dos lados y la concentración de estos defectos se da más en los bordes que en el interior. Es un proceso que va desde fuera hacia adentro. Aquí también podemos ver cómo entre la cizalladura se van generando burbujitas, fallas, y aquí cada vez más grande hasta que se unen entre sí y aparece una fractura. Y aquí la fractura se va propagando desde afuera hacia adentro. También podemos ver que si se insertan partículas pueden detener esa fractura. No solo hay fracturas, también puede haber delaminación. Y aquí tengo un GIF donde se va jalando con una misma tensión una muestra y se ve, todo esto son varias tomografías que se ponen entre sí y le llaman XT in situ. Y podemos ver cómo el desgarro va desde fuera hacia adentro. Aquí los pasos. Y también podemos tener como aplicación fibra de vidrio, que tienen unos complejos unos mecanismos de fractura bastante complicados. In situ podemos confirmar que ese proceso es tan complejo porque se dan muchas etapas. Podemos ver que si hacemos una muesca inicial, cortamos un poquito y después traccionamos, que hay fracturas alineadas en la fibra, con la fibra de vidrio. Primero la fibra de 90 grados, ¿por qué? Porque normalmente se fabrican así. Una capa tiene unas fibras alineadas perpendicularmente a otra, entonces son 0, 90 grados, 0, 90 grados. Entonces primero aparecen las fracturas en las fibras que están alineadas a 90 grados, seguidamente las de 0 grados, y cuando hay un 65% de deformación, aparece el frente de fractura en la muesca. Además, justo antes de que termine de romperse esta muestra, la fractura se generaliza, recorre toda la muestra y afecta de lámina a lámina. Normalmente el proceso de fractura es intralaminar, es decir, es la propia lámina la que se destruye, pero al final de la rotura ese proceso se termina y la fractura lleva de lámina a lámina. Aquí pueden ver un diagramita y la deformación al 37%. Como ven, en rojo, esas son las fracturas interlaminares a 0 y a 90 grados. Las de 0 son las que están laminadas así, de arriba abajo,
y las de hacia adentro fuera son las que están alineadas a 90 grados. Como ven, son más intensas las de 90 grados y después las de 0 grados. Y aquí, eso es el 37% de deformación. Y aquí podemos ver a diferentes niveles de tracción cómo se van desarrollando estas roturas. Como ven, en rojo son a 0 y a 90 grados, en azul son también, pero secundarias, y en amarillo ya afecta todo, es el frente de fractura que se inicia en la muesca, y al final son bastante grandes y afectan a todo. Pues no aburro más. Muchas gracias por vuestra presencia y paciencia. Gracias a todos y, como he dicho, espero volver allí y dar esta charla u otra presencialmente. ¿Hay preguntas? Profe, muchas gracias por la charla, estuvo bastante interesante. Ahorita lo que vamos a hacer es a leer, si hay algunas preguntas por el chat, voy a proceder a leerle las preguntas a usted. Y si alguien más tiene Muy una bien. pregunta por ahora, también escríbala por el chat. Bien, Muy bien. Federico Sinche pregunta, bueno, felicita por la charla y pregunta que qué tipo de instalaciones eléctricas se necesitan en el laboratorio para este tipo de instrumentos, o sea, alta tensión. Bien, pues primero de todo se necesita una toma de alta tensión. Es decir, es todo, tienes que hacer una obra previa antes de pasar a poner el tomógrafo a medir, porque necesita una red muy estable, una señal sin armónicos, una señal sin ruido, una señal eléctrica. Y después normalmente eso, que te garanticen que tenga mucha estabilidad la toma de corriente y digamos, una toma de alta tensión, que tiene que ser revisada idealmente cada 6 meses. Listo. Giancarlo Jiménez pregunta si existen casos en que las muestras necesiten algún tipo de protección para realizar las tomografías, porque estas podrían verse afectadas por los rayos X. De ser así, ¿cuáles serían los métodos de protección? Bien, normalmente hubo muchos estudios sobre, porque se dio como, digamos, como un dogma de que la radiación X no afectaba a los compuestos inertes, solo a los compuestos biológicos. Y no ponemos protección porque necesitas unas dosis muy, 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 muy elevadas para que la muestra inerte empiece a resentirse, y no todas. Son más los polímeros que los metales. Listo. Juan Lobos me parece que está haciendo un comentario aquí, no sé si lo puede leer. Dice que él usa la tomografía para estudiar eh, los metales en tiempo real. No sé si lo leí. Bueno, me parece que es un comentario que él quiere hacer el profe. Y yo tenía la pregunta, quería preguntarle, por ejemplo, cuál es la resolución máxima que se puede alcanzar con las imágenes y también si con las imágenes, con esta técnica, las imágenes que se obtienen, solamente se puede obtener una idea digamos, la distribución de los elementos que hay en la muestra, es decir, cuáles son más pesados y cuáles, o sea, si hay elementos pesados o no, de acuerdo a la intensidad, o también se podría saber exactamente qué tipos de elementos están presentes. Buena pregunta. La resolución máxima día a día de práctica es 1 micrómetro por píxel. Se puede llegar idealmente, y lo hemos conseguido, hasta 500 nanómetros, pero ya empieza el foco, es decir, el haz de electrones se concentra tanto que empieza a ser problemático. Y sí, es decir, tú puedes ver la distribución, tú puedes analizar el interior. Lo que sí necesitas es que haya contraste entre un objeto y otro, porque si no hay mucho contraste no puede ver mucho. La composición es un tema a priori, no podría saberlo. Debería venir sabiéndolo. ¿Por qué? Porque necesitas, es decir, a partir del nivel de gris, deberías traducir eso en un coeficiente de atenuación. Y eso depende de muchos, muchos factores. Es decir, podrías saber, por ejemplo,
si está compuesto de metal o está compuesto de orgánico, de carbono o no. O si el interior tiene algo que no te esperaba, o tienes una camisa, pero exactamente qué compuesto estás mirando, que yo entienda, no. Tiene que ser a priori esa información. Listo, profe, gracias. La siguiente pregunta es de Anderson Rivadeneira. Él dice que existen manuales, normas o ecuaciones para establecer las muestras necesarias para las cuales debería aplicar segmentación de imágenes. En este caso estoy estudiando materiales de construcción. Uno de estos es el concreto, hormigón, y con la segmentación de imágenes podría identificar la cantidad de aire presente, que es un Sí. factor importante para determinar su calidad. La pregunta es, ¿cuántas muestras debería estudiar para poder establecer este factor en las muestras de él? Pues, si lo entiendo bien, por la segmentación. Y la segmentación lo que necesita es mucha paciencia y mucho ingenio. Porque a veces la segmentación es muy fácil, si hay mucho contraste. Si no hay mucho contraste o la tomografía no fue bien hecha, vas a tener bastantes problemas para segmentar. Así que recomendaría métodos locales, y puede ser también sistema con semilla, que tú le digas al software qué es lo que considera, incluso qué es lo que considera de interés para que aprenda. Hay, no me acuerdo ahora mismo, pero hay también del nombre del software, pero hay software que son de aprendizaje asistido. Tú le das varias slices que sabe de lo que es, le indica como entrenamiento, el software se entrena y después le empieza a dar los volúmenes para que siga segmentando. Y para que sea representativo, bueno, la muestra tiene que ser homogénea o medir en varios lugares y después comparar porcentaje de porosidad. No sé si eso lograba responder tu pregunta. Bueno, la siguiente pregunta es de Dani Ortiz. Y pregunta qué elementos podrían causar ruido granular en la toma de imágenes por rayos X. ¿Se puede tomar imágenes con rayos X en el vacío? Pues, ¿por qué son granulares? Por el ruido. Y el ruido es inherente, porque al final es un proceso estocástico. Es decir, tú a priori no sabes hacia dónde va a ir el fotón que se acaba de generar. Es decir, no hay autopista. No hay decir, este camino siempre lo va a recorrer un fotón y este camino de al lado no lo va a recorrer ningún fotón, al menos en tomografía. Entonces, es un proceso estocástico y vas a tener siempre granularidad. ¿Cómo reducirla? Pues tienes que ajustar la tensión y la corriente del filamento. La tensión te da la energía cinética de los electrones que llegan al ánodo, y la corriente el número de electrones que se liberan del filamento. Pues aumentando el número de electrones, es decir, aumentando la corriente, el ruido va a disminuirse. No vas a eliminarlo nunca por completo. Después, si quieres eliminarlo en una imagen, pues puedes usar filtro. Puedes usar un filtro gaussiano, por ejemplo, para que emborrone un poco y no se vea ese ruido. Y hacer rayos X en el vacío, sí se puede. Es decir, el proceso de generación de rayos X es en vacío. Que el rayo X pueda dirigirse por el vacío también puede ser. Hay técnica, no en tomografía, pero también se podría aplicar, que necesita que el fotón, después de atravesar la muestra, viaje en vacío, porque la señal es muy baja. Listo. Y la última pregunta que está aquí escrita es de Kevin Espinosa de los Monteros. Él pregunta si solo se puede hacer una tomografía en una muestra que esté en reposo dentro del tomógrafo, o si también se puede aplicar este mecanismo para muestras que estén en movimiento.
Muy buena pregunta también, muy buena pregunta. Idealmente la muestra no se puede mover. ¿Por qué? Porque si te mueves, cambia la posición relativa de todo. A la hora de aplicar el algoritmo, no vas a ver, por ejemplo, si yo me tomo una radiografía con los brazos bajos y después cuando gira 90 grados los levanto, a la hora de hacer la reconstrucción, pues va a decir brazo bajo, brazo bajo, brazo bajo, brazo bajo, 90 grados, brazo alto. ¿Por qué? Bueno, porque creció. Entonces te puede hacer un efecto bastante raro, un artefacto. ¿Cómo se puede intentar solventar eso? Tomografía rápida. Normalmente con sincrotrón, la intensidad del brillo que tiene el haz de fotones del sincrotrón es tan intenso que puedes obtener buenas radiografías en tiempos muy bajos. Entonces, si vas rotando rápido la muestra, puedes obtener en un corto periodo de tiempo un set completo de radiografías de las cuales puedes reconstruirlas para obtener el volumen tridimensional. Entonces, es decir, también piensa, por ejemplo, cuando hacen tomografía en medicina, a la gente que le hacen en el tórax. El corazón, por mucho que haga, va a seguir latiendo. Si te dicen no respire, porque va a crear artefactos digamos, el pulmón al moverse, al respirar, pues va a crear como emborronados, van a crear artefactos. ¿Qué pasa si queremos tomografiar el corazón? Una opción que no es recomendable es matar al paciente. Eso me parece que no. Otra opción es que en el punto cuando esté en reposo, mandar ahí los rayos X. Acuérdate que un rayo X siempre viaja a velocidad de la luz. Entonces, en el tiempo en el que el corazón esté más lento, mandar toda esa radiación, pues el corazón técnicamente está quieto. La cuestión es que esté quieto en todo el proceso. En medicina muchos lo que hacen es que el detector va girando. Otros que son de otra generación, otros tomógrafos de otra generación, es que el detector es un anillo. Entonces con que mande radiación alguna vez, ya está. Pero si es un tema, y además, sobre todo en medicina, el tema de tomografiar algo en movimiento. ¿Sí? Hola. Hola. Sí, se te escucha, Javi. No sé, ¿más preguntas o...? Estoy intentando leer, pero voy lento, voy lento. Nos visitará Argenis Andrade. Después, primero los jinetes del apocalipsis. Ay, y no hay más, creo que no hay más preguntas. Si alguien quiere preguntar o lo que quiera. Si no, se puede detener la grabación o yo qué sé, como ustedes quieran. O seguimos de pregunta. Sí, lo de Juan Lobos, sí. Sí, espumas tanto orgánicas, digo orgánicas si son base de carbono, como metálicas, se pueden tomografiar en el proceso y es bastante hermoso el proceso. Bueno, Ariel, ya le respondí al Genis. Sí, voy a volver. ¿Cuándo el virus lo va a decir? Javi,
una pregunta. En relación a estos estudios que están apareciendo por el COVID-19, ¿también están usando la técnica de rayos X para estudiar al virus? Si tengo constancia, no tengo constancia. No tengo constancia. Tomografiar no creo que se pueda porque el tamaño del virus es muy, muy pequeño y creo que cae por debajo de la resolución. Ahí habría que tirar de microscopio electrónico. Sí que los virus, como están ahí en transición entre la vida y la no vida, pues también tienen la característica de que pueden ser cristalizables. Si son cristalizables, en teoría, eh, obtienen un patrón de ordenamiento, y si tienen un patrón de ordenamiento, pueden ser estudiados, puede ser, no sé, no estoy especulando, mediante difracción de rayos X, porque si es susceptible de tener una estructura cristalina, pues puede ser estudiado. No sé, también habrá que ver la cantidad, porque de un único virus es muy poco y son, como digo, son procesos estocásticos. Mientras más elementos tengas para ser muestreado, más fiable o más identificable es tu señal. Entonces, no sé si para una detección rápida del SARS es posible aplicar rayos X. Es interesante la pregunta. Si tengo tiempo me puedo poner a investigar sobre el tema, a mirar si hay alguna línea de investigación. Muchas gracias, Javi. Nada, a ti. ¿Se podría usar una fuente de rayos X externa? Pregunta Kevin Espinosa. Como un tomógrafo para ver, por ejemplo, la estructura de la atmósfera. El tema es que la atmósfera es súper absorbente a la radiación X, por suerte, porque si no, no habría vida. Entonces, sí, incluso el Sol emite radiación X. Como cuerpo negro emite toda la longitud de onda, o muchas longitudes, bueno, idealmente todas, ¿no? Su temperatura es la que te dice dónde está el máximo de emisión. Emite, sí, radiación X, pero la atmósfera es súper absorbente a la radiación X. Todo lo que esté por debajo de 300 nanómetros, 250 nanómetros, todo fotón cuya longitud de onda sea menor a eso, casi es absorbido completamente por la atmósfera, porque son varios miles de kilómetros. Tiene que ser muy, 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 muy energético, como un rayo cósmico, para que te llegue a la superficie. Por eso los detectores tan grandes que son. Una idea sobre eso son los espectros de absorción. Y, si hay una fuente que emite todas las radiaciones, pero después hay un gas u otra cosa, no sé, que absorbe ciertas longitudes de onda, tú puedes observar las que te llegan y ver huecos en el patrón de longitudes de onda. A partir de ahí puedes saber qué elemento ha atravesado esa radiación de cuerpo negro. Pero tomografiar también es el tema, como dije, mientras más lejos ponga el detector, más resolución tengo, pero pierdo intensidad, porque decae, creo que es a 1 sobre R cuadrado. Así que si está muchos años luz, la intensidad de rayos X que va a recibir no va a ser mucha. Entonces vas a tener que estar midiendo meses o años para tener una buena tomografía. Pero está curiosa la pregunta. Ahí, está bueno. Son curiosas las... ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Parece que ya no quedan preguntas.
del auditorio. Ok. Pues ha sido un súper placer. Muchas gracias por esta oportunidad y gracias, Edu, por prestarme la idea. No, muchas gracias a ti, a nombre de todos los que te hemos escuchado. Creo que te mandamos unas felicitaciones y unas gracias que nos has compartido todos tus conocimientos y experiencias. Muchas gracias. No, gracias a ti y a todos vosotros por haber estado en este webinario y seguir acordándose de mí también. Un abrazo a la distancia, Javi. Igualmente, no se preocupen, algún día iré, seguro. Te esperamos. Muchas gracias.